Bien, seguimos dialogando con nuestro ilustre invitado. Yo hace algún tiempo publiqué un trabajo acerca de la eyaculación precoz como disfunción específica del coito heterosexual. Y entonces exponía el hecho, perfectamente acreditado por la investigación científica, de que entre homosexuales la ocurrencia de eyaculación precoz es una ocurrencia rarísima. Masters y Johnson dicen que en 10 años tenían 2 casos. En cambio, entre los heterosexuales es una ocurrencia tan común como la frigidez. O sea, hay 2 cosas que lastran, ¿no?, el coito heterosexual en Occidente, ¿no? La eyaculación precoz y la frigidez. Una y otra están arriba del 70%. Pero que en un lapso de 10 años se hayan descubierto que hay 2 homosexuales que eyaculan precozmente y que también eyaculaban precozmente cuando antes fueron heterosexuales, porque después se convirtieron, etc. O sea que tampoco eran representantes típicos, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha parecido muy interesante esto, ¿no? ¿Por qué cuando la cópula es entre un hombre y una mujer, el hombre suele eyacular precozmente? Pero ¿por qué la cópula no tiene esta disfunción cuando son 2 hombres los que copulan? Y le diré una cosa. Masters y Johnson demostraron, entre otros muchos hallazgos, ¿no?, demostraron que cuando una mujer, para usar el verbo que ha admitido ya la academia, aunque lo ha definido pésimo, ¿no? Yo propuse una nueva definición del verbo sodomizar, ¿no? Porque esa que tiene ahora el diccionario de la academia es una definición pésima. Bueno, ya, el verbo sodomizar ya lo usaba Voltaire, ¿no? Cuando una mujer se deja sodomizar, o sea, cuando hay introducción peniano-rectal, casi el 70 u 80% de las mujeres de esa manera pueden alcanzar el orgasmo. Pero cuando un hombre introduce su miembro en el recto de otro hombre, no se produce el orgasmo. No. Y el hombre muchas veces tiene que practicar, ¿no?, la masturbación para procurarse un placer, aunque otros manifiestan que ya el hecho, digamos, de sentirse penetrados, ese es el placer, aunque no es necesario llegar al orgasmo, ¿no? Pero no tienen ese déficit las mujeres. Cuando las mujeres, y también ahí se descubrió, porque ahí están los testimonios, de que las mujeres también, en algunos casos, ya pueden lubricar analmente. Hay una lubricación anal, cosa que antes no sabía. Curioso, ¿no?, que estos mismos señores que descubren la lubricación anal en mujeres que suelen someterse al coito peniano-rectal, no descubren y no dijeron ni pío de la eyaculación femenina. Y cuando se les preguntó, dijo, es que en nuestra muestra, que era de 343, me parece, era de 343, investigando, no había ninguna mujer que eyacular. Imagínense usted, pues, ¿no?, respetables investigadores, ¿no?, que no habían descubierto ni un solo caso. Bueno, y que tampoco hablaban del punto G, pues, ¿no? Entonces, le pregunto, porque para mí hay no una, sino más de una respuesta acerca de esta disfunción que es la eyaculación precoz como privativa, ¿no?, del coito heterosexual. Entonces, ¿qué cosa se produce ahí que no se produce ni entre lesbianas ni tampoco entre homosexuales masculinos, ¿no? Yo leí, con motivo de este libro, una investigación reciente en Perú sobre homosexuales. Le preguntan a un homosexual, porque son declaraciones de historias de vida, ¿no? Ya. Le preguntan a un homosexual si cuando tiene el coito, cuando es penetrado, siente placer, ¿no? Y él dice que no siente placer. Y él se le pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces, dónde está el goce homosexual? El goce homosexual está en la masturbación, ¿no es cierto?
del falo, de él o de la pareja, ¿no? Y está en eso que yo intento en el libro... No, pero perdón, cuando usted menciona eso, pero ahí hay dos patrones de conducta, ¿no? O sea, acá, digamos, si vamos a solucionar la falta de orgasmo peniano rectal en una copulación homosexual, ¿por qué? Porque el copulando se masturba. Estamos introduciendo otro patrón de conducta, ¿no? Eso me parece que no está bien, ¿no? Podría quedar simplemente, oiga, yo no siento nada, pero para que sienta algo, entonces me masturbo. Bueno, pero entonces, ¿por qué se masturba usted con el miembro adentro? Pues no hay necesidad entonces de que se lo metan, pues no. Claro. Bueno, hablar de estas cosas hay que tener cierto cuidado. Pero lo que yo intento demostrar, decir o poner a debate es de que el deseo homosexual, ¿cierto?, es una suerte de deseo invertido. Es el querer encontrar el goce de la mujer, digamos, en el homosexual pasivo, ¿no? Aunque eso también se discute mucho, y no tener la forma de disfrutar, de tener ese orgasmo, ¿no? Porque no hay una vagina con toda la sensibilidad para tener ese orgasmo. Entonces, el ano no tiene esa sensibilidad en el varón, ¿no? Aunque algunos dicen pues, que sí, que puede ser, ¿no? Pero en general, por lo que he leído y en esta encuesta que le refiero, no uno, sino varios dicen que no gozan de la penetración penial anal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma del goce homosexual? Bueno, pero perdón, pero también ahí hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque si seguimos, digamos, enfocados solamente en la copulación peniano-rectal, estamos dejando de lado otras formas copulatorias donde no hay pues una penetración peniano-rectal. Puede ser pues un sexo oral. Claro. Entonces, igual, si son dos, hay una relación homosexual, ¿no? Claro. Entonces, no va a ser el único patrón, ¿no? La introducción. Por eso cuando digo deseo invertido, al final el goce es el goce del pene, digamos, en homosexuales. No conozco mucho, digamos, el goce en lesbianas. He leído algunas cosas, pero no conozco mucho, pero el goce en lesbianas usa mucho, digamos, falos eléctricos de distintos tamaños, yo he entrevistado aquí en diferentes épocas a diferentes lesbianas, ¿no? Y yo les he preguntado, entre otras cosas, si hay ese uso de artefactos sexuales, de adminículos, ¿no? de dildos, etcétera. Y me dicen que no es necesario. Que una de ellas me dijo, para eso está la lengua, me dijo. Entonces, porque muchos de esos adminículos causan dolor, incomodidad o son manipulados bruscamente, etcétera. Eso dicho por ellas, ¿eh? Y entonces, lejos de satisfacción, más bien causan incomodidad, ¿no? En cambio, digamos, de la otra manera, no. Sí, puede ser, pero yo he visto muchas páginas de lesbianas, ¿no? De homosexuales también he visto, ¿no? Incluso he pedido que me manden información y me han mandado información y he visto videos, imágenes, fotos de lesbianas pues haciendo uso de dildos y estos aparatos. Pero ¿no? vea, en esa medida sí. Hay una contribución que yo tengo por ahí, es un texto de una lesbiana. Bueno, son varios textos, pero esta lesbiana sabe lo que comienza diciendo en su exposición. Dice, para comenzar, declaro que soy machona. Ya desde ese momento, ¿no es cierto?, hay una caricatura. Claro. Ya desde ese momento hay una caricatura. Usted no puede tomar en serio ya eso. Porque sencillamente entonces, esta es una copia o una caricatura de lo otro, ¿no? Bueno, y cuando yo he sometido esta consideración a lesbianas que no tienen esa expresión, bueno, dicen pues que no reconocen la validez de una declaración así, ¿no? Porque digamos, eso es querer ser hombrunas o querer ser unos hombres especiales, ¿no?
A eso le llamo la inversión y eso le llamo siempre el goce del falo, ¿no? Porque soy machona, tiene identidad fálica, digamos, Claro. es una mujer masculina. Pero hay un trabajo de los años 60 de Guido Cojan, el deseo homosexual. Y cuando leí el trabajo, habla muy libremente del deseo homosexual, ¿no? La naturalidad, la espontaneidad de desear a otro hombre y querer gozar con ese hombre y vivir con ese hombre, etcétera, etcétera. Pero el deseo homosexual no aparece, efectivamente. ¿Cuál es el goce del deseo homosexual? ¿No? Quizás sea porque uno tiene siempre la idea del goce que es la relación, digamos, de dos personas distintas, pero cuando uno imagina el goce de dos personas del mismo sexo, entonces es imposible encontrar qué cosa es el goce homosexual, ¿no? Y más aún cuando, por algunas declaraciones, como usted señala también, homosexuales dicen que no sienten pues goce anal, ¿no es cierto? Tienen otras formas de goce. Entonces, lo único que me queda a mí como conclusión de, digamos, del homosexual en lesbianas o gays es de que el goce es el goce en última instancia de lo fálico, del pene, ¿no? El pene. No sé mucho, y confieso eso, no he estudiado mucho, en el caso de goce, el goce en lesbianas, ¿no? Porque ahí, obviamente, digamos, la simbología, las creencias, mitos o prejuicios que hayan en mujeres lesbianas con respecto a su goce deben ser configurar algo más complejo, ¿no? Porque incluso en la mujer hay algún estudio que demostró en mujeres, ¿no? A ver, que reconozcan su propia vulva, dibujándola. Y me llamó mucho la atención también eso. Dibujaban fácilmente un pene, ¿no? Distintos tamaños, etcétera, etcétera, las mujeres, pero cuando les pidieron que dibujen una vulva, lo que dibujaron era, entonces, para el investigador, no pueden dibujar una vulva. Entonces la pregunta que me hice ahí, ¿por qué la mujer, si esta experiencia, esta prueba, digamos, experimental estuvo bien hecha, ¿por qué no pueden dibujar su vulva? ¿No? La única explicación que tengo por lo que le decía en la primera parte es de que hay una larga historia, pues, ¿no es cierto?, de negación de la genitalidad, del orgasmo femenino, etcétera, etcétera, ¿no? No nos olvidemos que Galeno creía, ¿no es cierto?, que la vagina era un pene invertido, y eso ha ido más o menos hasta el fin del siglo XVII, ¿no es cierto? Entonces las cosas no son tan sencillas, ¿no? Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos.